con lo que íbamos a leer de prensa, porque en la prensa también hay muchos casos, digamos, que podríamos tocar el día de hoy, pero quedamos con una pregunta. Y la niña en la calle preguntaba si por 3 lucas ella puede ir a DICOM. La verdad es que por 3 y por 2.500 sí, puede ir a DICOM. De hecho, ha pasado en muchas ocasiones que lo que se deben son un resto de deuda o la misma autopista, que muchas veces no son tanta plata, uno puede ir a DICOM. La ley no establece un mínimo o un máximo para ir a DICOM. O sea, si hay una deuda impaga, uno se va a DICOM sin ningún problema aún. Claro, pero que des criterio, igual como por 3 lucas que te manden a DICOM. Sí, no, Oye, aquí, hasta el trámite yo creo que sale más caro. Esta es exactamente la pregunta, mira, te la voy a repetir. No contraté un seguro asociado a la tarjeta, por lo tanto no pagué, amenazaron con meterme a DICOM por 3.000 pesos. Sí. Sin el seguro, digamos. Efectivamente, el seguro ahí da exactamente, o sea, insisto en que es mejor contratar seguros, siempre. Pero evidentemente por 1.000, 2.000 o por lo que el monto de la deuda. Pero ella puede decir, yo no voy a pagar esas 3 lucas porque yo no contraté el seguro, ustedes me lo metieron. O sea, cuando yo me niego a pagar una deuda, sí, lo que pasa es que porque no lo pero el momento en que tú firmas el contrato por el que se genera la deuda, si ahí aparece que está el seguro y tú lo firmas, tú aceptaste el seguro. ¿Me explico? Que te pueden seguir enchufando el seguro. Ahora, si tú has prohibido, tenemos entendido. Sí, pues. Hoy día estoy súper autorreferente, pero lo que me pasa es que a mí me pasó en el supermercado. A mí me pasó en un supermercado que yo pagué la deuda el 31 de diciembre. Me acuerdo de esto porque nadie paga la deuda el 31 de diciembre. Bueno, yo la pagué el 31 de diciembre. Y mi papá se enfermó y mi papá se murió el 11 de febrero del año siguiente. Y aparezco en el supermercado con una deuda repactada y con un seguro contratado el mismo día que se había muerto mi papá. Claramente yo no negocié eso, no repacté y no hice nada con él porque estaba evidentemente sometida en otra cosa. Y lo tengo clarísimo por las situaciones importantes que eran. Por supuesto. Bueno, ahí fui a reclamar al supermercado y efectivamente me tuvieron que devolver la plata, invalidar todo lo que ellos habían hecho porque supuestamente yo no había pagado la deuda el 31 de diciembre y por eso me habían generado ellos solos, de súper buenas personas, esta repactación. Seguramente tú vas y le dices, oye, yo soy abogada y sé lo que te estoy diciendo y te tratan de otra forma, pero el que no sabe... Pero en caso de raro cuchillo de palos, vieja, así como yo soy mi peor defensora. Pero fui al supermercado. Entonces, si efectivamente la chiquilla que nos preguntó no contrató el seguro, efectivamente puede ir a reclamar a la casa comercial o al lugar donde le estén cobrando. Pero si ella firmó un contrato y dentro de ese contrato se establecía que había un seguro por 3.000 pesos, lo tiene que pagar porque así lo firmó. ¿Me expliqué? Sí, te explicaste. Oiga, tenemos preguntas de Twitter también. Catherine Quesada dice, Ra Mujer en la Red, si debo un crédito estatal por estudios, obviamente pueden embargarme. Esa es la pregunta. Sí, obviamente pueden embargarte por cualquier deuda. Los embargos y los juicios ejecutivos o los juicios de cobro de deuda no se determinan por la razón o la causa de la deuda, sino que es porque debo. Da lo mismo que sea por una situación médica, por comprarme cosas en una tienda, da lo mismo. Siempre que yo tenga una deuda, la institución a la que le debo tiene la posibilidad de demandarme judicialmente y de embargarme. Oye, en el peor de los casos, porque tenemos entendido que no hay cárcel por deuda, ¿cierto? No te pueden meter preso por una deuda. No te pueden meter. ¿No? ¿Qué pasa si no tienes bienes? No te pueden meter preso por deuda si es que acreditan que solamente dejé de pagar. Pero si la figura cambia a estafa... estafa es otra cosa. Sí. Estafa sí, es otra cosa. Deuda. Claro, pero solo por deuda, porque dejé de pagar, porque estaba cesante, porque se me olvidó, porque... Y si no hay bienes, si dejaste de pagar porque estabas cesante y no tienes bienes, no tienen nada que embargarte, ¿hasta dónde pueden llegar? Hasta ponerse a llorar a gritos si es que no tienen nada, pero la verdad es que la ley establece que puedo embargar las cosas de la casa, salvo ciertas cosas. Por ejemplo, no me pueden embargar la cama. No me pueden embargar la cocina. Las cosas de primera necesidad. O las cosas que me permitan a mí poder trabajar. Por ejemplo, si yo soy costurera y tengo una máquina de coser, esa máquina de coser no me la pueden embargar. Claro. Porque se supone que con eso yo tengo ¿Un computador, por ejemplo? O el computador sí, se usa para yo trabajar. acredite que era para trabajar. Perfecto. Pero en definitiva me pueden embargar absolutamente todo. Pueden embargar cuentas corrientes, pueden embargar el auto. ¿Pueden embargar una cuenta corriente? Sí. ¿Cómo? Me pueden embargar una cuenta corriente. ¿Y porque quedarte con tu plata? con la plata que está ahí adentro, claro.
puede embargar las cuentas. Bueno, y si en hay el pago plata- de las pensiones alimenticias eso se usa mucho. De repente esa plata la tienes destinada para pagar la enfermedad o el tratamiento de alguien y no para pagar la lavadora que te compraste porque no la puedes pagar. Ay, qué horror. Bueno, tenemos una pregunta atrás de esta cuenta. Por eso es mejor acercarse a la casa comercial o a la parte donde yo y tratar de renegociar, porque eso va a evitar finalmente muchos conflictos después. Sí. Oye, bueno, hijo- vamos a leer esto sin verlo. A ver... Vamos a revisar una pregunta a través de nuestra cuenta. Ina Mujica dice, hijo de la dueña donde vivo, debe plata en el banco y le ha llegado 2 notificaciones de embargo. Mujeres la red, Antonella Ríos, la única chapa. Pero debe, no tanto parece, porque es más... Debe. Ya, entonces, amiga, quizás de poquito. Claro. A ver, cuando uno vive en una casa con una o más personas, o por ejemplo con el hijo de la dueña, y yo acredito que vivo en esa casa, y el hijo de la dueña no vive porque yo la arriendo, por ejemplo, yo puedo ir al tribunal y presentar lo que es una tercería de dominio o de posesión. ¿Qué significa eso? De dominio es cuando yo puedo acreditar, por ejemplo, que el televisor que me embargaron, tengo la boleta a mi nombre y por lo tanto puedo acreditar con un documento que ese televisor es mío. ¿Ya? O una tercería de posesión, que decir, oiga, señores, yo no tengo la boleta, pero yo soy la que vive aquí tengo el contrato de arriendo, este señor que en algún minuto quizás vivió aquí porque es el hijo de la dueña, pero ahora no vive, entonces soy yo la dueña o la de las cosas y acredito la tercería de posesión. Existen defensas para poder evitar que me embarguen cuando yo no soy el deudor. O sea, guarde todos sus papeles. Pero señores, todas las cuando boletas. lleguen el papel y le embarguen o llegue el receptor y le embarguen, no lo deje guardado en el velador para después preguntarlo, porque tienen plazos muy cortitos. En el minuto en que yo sé de esto, tengo plazo de 4 días para ir al tribunal, de 3 días, dependiendo de lo que yo no pueda elegir hacer. Pero en el fondo es rápido, no puedo dejarme y sentarme en los laureles y ya. Piensen en no más de 3 días. Ese, mi consejo normalmente es, porque así uno igual va a salvar los plazos. No puedes dejar y quedarte tranquila y que después lo vas a ver. Si te llega una notificación de un embargo o algo y tú sabes que no eres el deudor porque es la dueña o porque era una amiga que vivía contigo, etcétera, entonces uno va al tribunal y da cuenta de que tengo una tercería de dominio, si es que puedo acreditar que las cosas son mías, o de posesión, si puedo acreditar al menos que yo soy la que tengo y la que vive ahí, aunque no tenga la otra persona, claro. Oye, la pregunta a continuación, bien interesante. Dice Margarita Vázquez, yo quedé con una deuda de una casa comercial hace 10 años. ¿Pueden seguir cobrándome y amenazándome con un embargo? Cuando ella dice no me queda claro, ¿yo quedé con una deuda como que no era de ella o como que te metiste en una deuda hace 10 años y no la has pagado? Y a las deudas, como todo en general, prescribe. ¿Qué significa que prescribe? Prescribe significa que te has pasado un tiempo como que el deudor pierde el derecho a poder cobrarlo. ¿Ya? Entonces, esto es, en un juicio ejecutivo son 3 años y en un juicio normal son 5 años. Los cheques y las letras y pagarés tienen 1 año de prescripción, por lo tanto, si en un año, si yo entregué un cheque y pasó 1 año y no me lo cobraron, ese cheque prescribió. Si es un contrato por el que yo firmé algo y te tengo que pagar, ese documento en 3 años, como juicio ejecutivo, prescribió. Como juicio ordinario, que es poco probable que cobren una deuda así, prescribe en 5 años. Por lo tanto, si la señora quedó con una deuda hace 10 años, esa deuda está prescrita, ya no la pueden ni llamar, ni cobrar, ni iniciar ningún ¿Y qué juicio. pasó hace un tiempo, un par de años, que empezaron a hacer el gran perdonazo de DICOM y de los deudores? ¿En qué consistió eso? Porque hay muchos que no fuimos beneficiados, digamos, con esa oleada de buena onda. Esa ley trataba de sacar a la gente de DICOM para que no se viera afectado sus antecedentes o para que no, por ejemplo, postulara a un trabajo y atendido el DICOM se le impidiera obtener. ¿Es ilegal pedir DICOM para el trabajo? Es ilegal pedir DICOM para el trabajo. Ahora, estamos en Chile y evidentemente igual ahí uno puede contratar, puedo contratar y puedo verlo, pero el empleador no puede tener la excusa del DICOM para no contratarte. Pero efectivamente la empresa de DICOM y las empresas que te entregan la información financiera existen aún. Sí. Mira, Alejandra Mercado, te voy a comentar lo que sucedió. Sí, aquí todos son Alejandra Alfaro, Alejandra Valle, Alejandra Mercado.